palidez es muy poco confiable como signo de anemia. Cuando ya tenemos una clara palidez por anemia es porque ya la anemia es gravísima, ¿no? Ya ni ruborizándose se pone rojo. Pero por supuesto es mucho más fácil notar la palidez en las mucosas que en la piel, ¿no? Porque en las mucosas solo tenemos, digamos, claro, en primer lugar tenemos mucho menos grosor entre los vasos sanguíneos y la superficie, entonces se nota mucho más el rojo. Y en segundo lugar, no tenemos melanocitos, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil. Si usted quiere ver la palidez, no se fije en la piel, que es en la mucosa, ¿ya? Pero asimismo, tome en cuenta que hay muchas causas de palidez que no se saben, ¿ya? Entonces, como los signos son muy inespecíficos, porque tanto la isla como la palidez pueden tener muchas otras causas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para diagnosticar anemia? Según diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Tenemos que ver que la hemoglobina esté disminuida. Muy bien. Y esta anemia puede ser entonces de diversos tipos. Como podrán ver aquí, una de las definiciones de la anemia es de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo, ¿verdad? En realidad, de acuerdo al tamaño promedio del glóbulo rojo, ¿no? Hablamos de glóbulos rojos muy pequeños, les llamamos microcitos, y muy grandes, macrocitos, ¿verdad? ¿Ya? Cuando decimos entonces una anemia hipocrómica microcíclica, ¿qué significa? Hipocrómica significa poco color, glóbulo rojo descolorido. ¿Qué quiere decir? Que tienen poca hemoglobina. Y microcíclica quiere decir muy bien. ¿Y cuándo tendremos una anemia hipocrómica microcíclica? La anemia por ferropenia, la anemia por falta de hierro es la más clásica hipocrómica microcíclica, ¿verdad? ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el hierro es esencial para fabricar la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si no hay hemoglobina suficiente, ¿qué tenemos que hacer? O no hacemos el glóbulo rojo, o lo hacemos con menos hemoglobina, lo racionamos. Y normalmente el cuerpo hace las dos cosas, hace menos glóbulos rojos y lo que hace, le pone un poquito de hemoglobina cada uno. No dan para más hemoglobina suportable, ¿verdad? ¿Ya? Pero acuérdense que el glóbulo rojo, parte del volumen del glóbulo rojo es precisamente la hemoglobina. La molécula de hemoglobina es una gran molécula y tiene una gran cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo. Entonces, de hecho, cuando hablamos de las partes del glóbulo rojo, siempre digo, acuérdense que así como cuando uno piensa las células tienen membranas cytoplasma y núcleo, en el glóbulo rojo tiene membranas cytoplasma y hemoglobina, ¿no? También se preocupa, ¿no? Entonces, si le quitamos hemoglobina, no solamente que va a ser más pálida, sino que también va a ser más pequeña, ¿ya? Pero también, si esa hemoglobina estructuralmente le falta pedazos, esa hemoglobina estructuralmente tiene menos porque no se formó bien, como la talasemia, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de la talasemia? Exacto. Entonces tenemos también en la talasemia una anemia hipocrómica y microcíclica, ¿verdad? ¿Sí? Y en otros defectos, bueno, mucho más raros, como la anemia sideroblástica, y en otros que producen ferropenia pero por otro mecanismo.
Cuando hablamos de megaloblástica, ¿qué significa? Mega es grande y blanco es que hay eritrócito en maduro. Entonces aquí no solamente que tenemos una anemia macrocítica, hay macrocitos, pero no solamente que son macrocitos, son megaloblásticos, o sea, son grandes pero también inmaduros. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas de la anemia megaloblástica? Y en realidad es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque el metabolismo del uno depende del otro. Pero ¿qué es lo que hace el ácido fólico y la vitamina B2? ¿En qué actúa? Ajá, exacto. Entonces el problema con el ADN hace que el eritrocito no pueda, digamos, en la fase que se está dividiendo, no pueda terminar esa división, ¿no, verdad? Porque antes de producirse el eritrocito proliferar, ¿no? Para producirse el nuevo eritrocito no solamente tiene que madurar, tiene que proliferar, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasa si no pueden hacer correctamente eso? Pues cuando una célula se divide, no solamente se parte, porque si se partiera nada más, las células resultantes serían más pequeñas. ¿No? ¿Qué tiene que hacer además de partirse? Tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que crecer y partirse, porque si no se crece, entonces solo se parte y las células quedan chiquitas, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasa si crece y no logra partirse? Se queda grande, ¿verdad? Y entonces crece y de repente se parte. Crece y de repente se parte. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan megaloblastos. ¿Sí? ¿Ya? Que quedan muy grandes y quedan inmaduros. Y eso es lo que se produce por el se mete en la entonces en la replicación, ¿no? Y en la anemia falciforme. ¿Qué significa falciforme? Forma os, falx significa os, ¿verdad? ¿Y qué es una os? ¿Qué es una os? ¿Qué es una os? ¿Te refieres a la de la muerte? La parte. No, pero se llama puro hueso. Bueno, no, eso no es una hoja, es una guadaña. Es parecido, pero eso es una guadaña, eso no es una hoja. Pero en el dibujito decía la voz. Sí, pero eso no es una hoja, es una guadaña. La gente lo confunde porque, claro, eso es una guadaña. Una hoja y uno puede con la mano y es así. Una hoja es una señal. Que tiene una forma como garfio. Es como un garfio, sí, es más grande. Eso es un garfio. Un gancho es un agujero, es un gancho cilíndrico. Eso es una hoja. Eso es una hoja. La hoja es para cosechar. La guadaña es para cosechar, pero de palo. Banano, entonces la guadaña. Esto es para el trigo, por ejemplo, para coger arroz. Eso es una hoz, ¿no? ¿Te acuerdas del círculo del comunismo? La hoz y el martillo. ¿No? Sí, claro, los obreros y los campesinos. Eso es una hoz. Entonces, falx, en latín es hoz, ¿no? Lo que tiene forma de hoz se dice falciforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Células que se vuelven. Ahora, aquí hay un
determinado momento se vuelve falciforme y en otro determinado momento se vuelve normal o toma su forma normal. O sea, son eritrocitos que momentáneamente se deforman. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema en la anemia falciforme? También se llama drepanocitosis, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No. ¿Cuál es el defecto básico? Ajá. Policina, ya. O sea, tenemos una hemoglobinopatía, ¿verdad? Un trastorno de la hemoglobina. Es lo que se llama hemoglobina S. Entonces la hemoglobina S es anormal, ¿verdad? Esa hemoglobina anormal, ¿qué problema da? Que no tiene la misma resistencia, podríamos decir, a los factores ambientales que la hemoglobina normal. Entonces, cuando hay acidosis, cuando hay deshidratación, cuando hay algún problema, esa hemoglobina precipita. Y al precipitarse, esa se convierte en una barra y esa es la que deforma el eritrocito. ¿No? Entonces, como todas las proteínas, ustedes han oído hablar de la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas son clásicamente de los tres elementos, digamos, químicos propios de los seres vivos, carbohidratos, las proteínas líquidas. Las proteínas son las que tienen la capacidad de deformarse y cambiar de forma fácilmente. La hemoglobina, al precipitar, hace eso. Entonces el eritrocito que estaba bien se vuelve falciforme. Y por eso es lo que se llama crisis falciforme. ¿Verdad? Pero ya vamos a hablar también de eso. Entonces eso es la anemia de células falciformes. ¿No? Entonces, como se dan cuenta, las anemias son muy distintas entre sí. ¿No? Sigamos. Aquí, para que vean nada más, un linfocito, un eritroblasto, ¿por qué se llama la basófila? Un policromático y uno ortocromático. ¿Sí? Ahí también vemos en sangre periférica que se fue por ahí un ortocromático. ¿No? Podemos hacer diferencia del resto, que tiene núcleo, ¿verdad? Ya, pero su citoplasma es ya prácticamente del color normal. Y esos son los reticulocitos, les presento los reticulocitos. ¿Ya? Lo que tienen allí son, pueden decirse restos nucleares, revoluciones de material nuclear, fibrina, cromatina. ¿Ya? Esos son los reticulocitos. Sí, esa es otra función. Sí. Y esos son eritrocitos normales, ¿verdad? Este es el aspecto típico de sí. Pero hay otras cosas. Los macrocitos, por ejemplo, aquí los microcitos, y aquí vemos algo que son los dianocitos. ¿Qué significará el dianocito? Forma de diana, ¿verdad que es una diana? ¿Se acuerdan de la diosa Diana? De la mitología romana, la familia de la mitología griega. Diana la cazadora. Ya por eso esa cosa se la demoniana. Entonces, de esta forma que parece un tiro al blanco. Cuando decimos en dermatología lesiones en Diana, son lo mismo, ¿verdad? Sigamos. Anulocitos, ¿qué significa? Forma de anillo, ¿verdad? Cuando son muy hipocrómicos puede ocurrir que solamente en el borde se ve la tensión y cuando ese contraste
Ahí también hay hierrocitos y ganglios. Un resto nuclear único se lo denomina un cuerpo de Howard-Joly. Es un resto nuclear igual, ¿sí? Pero no es un montón como los reticulocitos. Sigamos. Ahí tenemos un eritroblasto policromático y aquí tenemos lo que llaman un punteado basófilo. Este punteado basófilo se ve en algunas patologías, no es tan frecuente, pero se lo puede ver, por ejemplo, en el saturnismo, ¿verdad? Sí saben el saturnismo, ¿verdad? ¿Qué es el saturnismo? ¿Ah? La intoxicación por plomo se llama saturnismo, ¿no? ¿Ya? Bueno, digamos. Ahí vemos drepanocitos. Miren que hay algunos glóbulos normales que no tienen drepanocitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y esto acá qué es? Esferocitos. ¿Qué significa? En vez de ser bicóncavos, son esféricos, ¿verdad? ¿Sí? No me vayan a decir que son circulares, no son circulares, son esféricos. ¿Qué parece entre un círculo y una esfera? Bueno, entonces estos son esferos, ¿ya? Como la esferocitos hereditaria, que en realidad es un defecto de la membrana, ¿no? Precisamente por el citoesqueleto que está mal del linfocito. Pero puede ser el citoesqueleto de la célula, en general. Así como el esqueleto lo da de esta forma, el citoesqueleto le da razón del esqueleto de la célula, ¿no? Cada célula tiene huesos. ¿No? Tienen su aparato locomotor, entonces tienen su hueso y su músculo. Su esqueleto se llama citoesqueleto, que está hecho por proteínas rígidas, proteínas duras. Y su músculo viene a ser los microtúbulos, etc. Son proteínas, pero son contráctiles. Y cuando tienen esa forma se lo denomina el linfocito, también hay el linfocitosis femenina, y también hay el linfocitosis. Aquí nada más para que sepan, porque siempre me preguntan cuando les hablo de las hojas de acanto y qué es un acanto. Presento cómo son, ven cómo son las hojas. Ven cómo son las hojas de la acanto, ¿verdad? Tienen el pirita. Ya, sí. Para que sepan lo que es una cantosita. ¿Ya? Eso se le llama una cantosita. Sí. Aquí quiero que vean esto. Son parecidos a los acantocitos, pero como se dan cuenta, los acantocitos tienen las espinas bastante irregulares. Esto de acá están bien dibujaditos. Ya, esto se llaman espinocitos. ¿Sí? Ajá. Yo en archivo agregado uno que dice interpretación del hemograma en adultos y otro en femenino. Ahí tienen la lista de todas estas cosas y qué patología se ve cada uno. Esta es una imagen que deben recordar. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama?
crónica, las dos cosas juntas. La médula ósea puede hipertrofiarse, porque la reacción a la deterioro crónica es tratar de, porque la médula ósea hipertrofiada puede llegar a deformar los huesos. ¿Sí? ¿Ya? Y eso es lo que produce. Casi exclusivamente se ve en la talasemia porque es la única, y no toda la talasemia, la talasemia beta mayor. ¿No? ¿No? O sea, la forma más grave de la talasemia. Es la única que llega a ser lo suficientemente crónica y grave como para eso. Pero no es exclusiva de ella porque en ocasiones, en otras crónicas y graves puede llegar a ver eso, ¿no? Pero la mayoría de los casos son talasemia. De hecho, se lo describió como si no era talasemia. ¿Ya? Ahora, estos pacientes, por ejemplo, dos veces me pasó que me llevaron los médicos hechos con la paciente porque pensaban que tenía hidrocefalia. ¿Ya? Ahí tal vez no se nota mucho, pero a veces los pacientes efectivamente parece que tienen una macrocefalia. Y los derivan a los hospitales como hidrocefalia, ¿no? De los centros de salud donde no tienen. Sí, pues no. Lo único que raya es que tienen es una velita por la no tienen más. Eso porque lo derivan y resulta que los vehículos no están enlazados. ¿Ya? Pero cuando ustedes observan, encuentran esto. Si ven esta radiografía, ¿qué les llama la atención? Miren la tabla interna y la tabla externa. Todo esto es la médula ósea hipertrofiada. ¿Sí? ¿Ya? Hay casos de clínicos en que vienen a consultar porque sienten un surco en la mitad. Y en realidad porque están así que los parietales. ¿No? Claro, Efectivamente. Todo esto. Esto se puede ver en la radiografía simple. Algunos le llaman el signo de los pelos de punta. ¿No? Radiográficamente le llaman el signo de los cabellos de punta, de los pelos de punta. ¿Ya? El diploide hipertrofiado, ¿sí? Ahora, esto es lo que me preguntaba. El problema durante la crisis de anemia falciforme. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento los glóbulos rojos bruscamente se convierten en falciformes y se aglutinan entre ellos. Ya se empiezan a chocar entre ellos, hacen una aglutinación y obstruyen el flujo sanguíneo. Entonces, esto es lo que provoca la mayor parte de las crisis. Los pacientes con anemia de células falciformes típicamente llegan al hospital con algo que parece cualquier cosa menos anemia. Llegan al hospital y los operan de apendicitis. Llegan al hospital y los operan de colecistitis. Llegan al hospital y les hacen la paratomía exploratoria. Llegan al hospital y los diagnostican como neumonía, los diagnostican como osteomielitis, los diagnostican, ¿por qué? Porque hacen crisis de dolor en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se obstruyen los vasos sanguíneos y todo infarto duele, ¿verdad? Puede ser una oclusión mesentérica, puede ser una oclusión
puede aparecer un dolor de apendicitis, puede aparecer un dolor donde sea que se fluya, puede aparecer una crisis de dolor de cabeza, puede aparecer un abdomen agudo, puede aparecer una tendinitis, ¿no? Un dolor agudo. ¿Cómo voy a precisarlo, doctor? ¿Hay alguna? Bueno, con estudios de imagen podría ver que no hay nada de que operar los En principios. primer lugar, hay que examinar bien al paciente porque el paciente está más pálido que lo normal, ¿no? Pero como le decía, eso es bastante bien específico porque uno puede decir, no, está pálido por reacción económica, pero el No dolor. sufre de dolor. También parece que se puede Exacto. sangre. La otra que el paciente está ligeramente histérico, ¿no? Porque tiene una herida con el neumonía, ¿no? Y la otra, los exámenes de laboratorio le van a salir anemia y tiene que investigar esa anemia. Entonces, eso es lo que se dé cuenta. La otra que tiene que ver el tipo de dolor, ¿no? Tiene que ver los antecedentes, porque generalmente no es una crisis cerebral, ¿no? Tienen varias crisis, ¿no? Tienen una cosa de repetición y en diferentes lugares, ¿no? Algo que le sirva también es que esta enfermedad es más frecuente en afrodescendientes. Una frecuencia, no sé si es raza negra, no se puede decir así, porque no porque se ofenda, sino porque es incorrecto, ¿no? El ser humano no tiene razas. O sea, es que realmente no hay tanta variación individual como para clasificarlo como raza. Ya, o sea, si tú ves un perro chihuahua, un perro bulldog un pastor alemán son muy diferentes entre sí, no solamente que hay uno de un color y otro de otro. O sea, la variación entre un ser humano y otro en realidad es demasiado pequeña como para que podamos decir son razas, ¿no? Ya, son grupos étnicos, ¿no? Entonces no es correcto decir raza, científicamente no es correcto llamar raza, no es apropiado, es muy poquita variación como para decir que es raza. ¿Ya? El uno tiene dos kilómetros menos que el otro. ¿Qué tanta variación hay? Y eso sin contar con todas las reglas, porque tampoco es que tenemos. Entonces no podemos hablar de raza en ese momento. Entonces, lo que tenemos que decir es afrodescendiente o grupo de hablando entonces de esto, eso nos puede servir, ¿no? Sigamos. Entonces, pero estas crisis dolorosas, la drepanocytosis puede hacer varios tipos de crisis, ¿no? En general se describen 4 tipos de crisis clásicas, ¿ya? Las más comunes son las que les acabo de decir, las crisis dolorosas o también llamadas crisis vasocruciales. Son causadas, como les decía, por isquemia, hipoxia tisular, infarto tisular, ¿no? Pueden ser óseas, esplénicas, pulmonares, renales, pero pueden ser de todo, pueden ser mesentéricas e incluso a veces cerebrales, ¿sí? Entonces, las crisis también pueden ser crisis aplásicas. ¿Qué significa eso? Que dejan de producir eritrocitos, ¿ya? Generalmente se producen cuando tienen una infección por parvovirus. Estos pacientes sufren una infección por parvovirus y la médula ósea dice, yo no puedo, hago huelga. Y entonces estos pacientes hacen una crisis de anemia, pero no por hemólisis, sino por falta de producción. Entonces es lo que se llama una crisis aplásica.
¿verdad? ¿Ya? ¿Qué significa eritroblastopenia? Ajá, en la sangre periférica no debe haber, entonces en la médula ósea. El síndrome torácico agudo es también una crisis vasoclusiva, pero se lo toma aparte. ¿Por qué? Porque es una cosa mucho más grave, se produce por obstrucción pulmonar, ¿no? Con una tasa relativamente elevada de mortalidad. Durante esa crisis se pueden morir, ¿no? Por infarto pulmonar. Y por último, las crisis de secuestro. En las crisis de secuestro, ¿qué es lo que hay? El vaso dice, ay, no, yo me cansé de que haya un pocotón de eritrocitos anormales, vengan todos a los voy a destruir. ¿Ya? El vaso dice, ya no soporto más, yo que están circulando así eritrocitos que no deben, ya ahorita los agarro a toditos, los vamos a hacer batidas. ¿Ya? ¿Y qué hace el vaso? El vaso se agranda bruscamente. Esto causa dolor, causa una esplenomegalia dolorosa, pero toda esa sangre que se va allí se empieza a destruir, eso se produce una anemia aguda, hemólisis aguda, ictericia y el dolor, ¿verdad? Entonces eso es lo que llaman la crisis de secuestro. ¿Ya? ¿Por qué ocurre típicamente en niños? Porque muchas veces los adultos con anemia de células falciformes ya no tienen vaso o tienen un vaso que ya solamente le queda muy poco parénquima funcional. ¿Y por qué van perdiendo el vaso? Precisamente por los infartos, ¿no? Por las crisis dolorosas que hacen oclusiones, y entonces el vaso se va haciendo una isquemia, otro infarto, tienen infartos esplénicos múltiples hasta el punto de que ya terminan prácticamente sin vaso. ¿Sí? En algunos casos el secuestro no lo hace el vaso, sino que lo hace el hígado. ¿Sí? Asimismo, hay un agrandamiento rápido y doloroso del hígado y la hemólisis. Y en varones se puede producir el secuestro en los cuerpos cavernosos, ¿no? Se pueden quedar atorados todos los eritrocitos de aquí en el cuerpo cavernoso, entonces se produce priapismo. ¿Sí? Puede llegar a la disfunción eréctil. Ahora, esas eran las crisis. A largo plazo se producen complicaciones, ¿no? La más importante es la autoestelectomía. Bueno, una de las más importantes es la autoestelectomía. ¿Qué es la estelectomía? La extirpación del vaso. Cuando decimos autoestelectomía, tampoco es que el mismo paciente se corte y se saca el vaso, sino que los infartos múltiples hacen que pierda el vaso. Entonces se le llama autoestelectomía. ¿Ya? Sí. Ahora, lógicamente, una de las consecuencias son la alta predisposición a infecciones, incluso antes de la pérdida del vaso, ¿no? ¿Ya? Por varios mecanismos en conjunto, se produce una predisposición a infecciones. Y es muy curioso que estos pacientes tienen predisposición a infecciones por ciertos gérmenes en particular, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por salmonella, las infecciones de mucósitos. Miren ustedes,
Cuando ustedes tienen un paciente con osteomielitis, el paciente que tiene osteomielitis, un adulto con osteomielitis, ¿cuál es la causa más probable? El germen más probable. Deben haber estudiado eso. Nunca estudiado eso tampoco. Cuando ustedes tienen un adulto con osteomielitis, pues usted aunque tenga faringitis bacteriana, usted sabe que lo casi seguro que es entre bueno, en osteomielitis ustedes saben que casi todos son estafilococos aureus. Casi todas las osteomielitis son por estafilococos aureus. Menos si es un paciente con anemia de células falciformes. Estos pacientes tienen osteomielitis por salmonela. Aquí el médico dice, ¿pero qué? Tiene que ver la salmonela. ¿Cuándo en la vida una salmonela te va a hacer osteomielitis? ¿Sí? Una osteomielitis por salmonelas se ve en estos pacientes y nunca más. Las infecciones por salmonella y las infecciones neumocócicas. ¿No? Por eso cuando vean el tratamiento, todavía lo van a ver, una de las cosas importantes es la inmunización por neumococos. Bueno, y por último, entonces lógicamente también son frecuentes las neumonías. Y eso es importante cuando ya saben que tienen anemia de células falciformes y tienen un dolor en punta de contado. A veces es difícil decir eso es neumonía o es crisis dolorosa. Y lo mismo la osteomielitis, que también se frecuenta la osteomielitis o crisis dolorosa, ¿no, verdad? Entonces tiene que ver el resto de signos, síntomas y exámenes. Bueno, pero como se darán cuenta, como todo lo que afecta a vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos ¿en qué parte del cuerpo están? Entonces puede complicarse todo. Y si hacemos infartos múltiples, podemos llegar a hacer fallar cualquier cosa. Entonces puede haber convulsiones por un accidente cerebrovascular, puede haber necrosis vascular de cadera, puede haber enfermedad renal crónica o defecto de concentración, pero no en el estudio, ¿no? Defecto de concentración de la orina. No puede concentrarme seguramente por él. Insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, retinopatía. Entonces, casi cualquier órgano se puede afectar por estas evoluciones. ¿Ya? ¿Sí? Por eso es importantísimo cuando tienen un paciente con drepanocytosis diagnosticarlo rápido y bien. Tienen que poner hidratación, tratar de expandir el lecho vascular para que pueda rodar la sangre. ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver un caso, ese no es mío, ese sí lo está en el trabajo. Claro, no te merece copiar tanta cosa de los. Varón de 15 años con fiebre. El día 3 de febrero de 2013 a todos varón de 15 años por fiebre. Antecedentes personales. Asma, tratamiento con salmeterol. Fluticasona, 250, una inhalación cada 12 horas, salbutamol inhalado de manta. Refiere a su padre que recién nacido, tras 7 meses de gestación, fue intervenido de los intestinos. No aporta informes. Enfermedad actual, refiere malestar general, odinofagia, sensación térmica y disnea de 2 días de evolución. Se ha automedicado con prednisona de 30 miligramos por día, algidoide. Hasta ahí
signos y síntomas. Malestar general, orinofagio. Es así como que él siente como que tiene fiebre, ¿no? Ya. Dirige. Muy bien. Con esos signos y síntomas, ¿algún síndrome podemos hacer? Parece faringitis, ¿no? ¿Verdad? Para que haya orinofagia. La faringitis, una faringitis puede explicar la orinofagia, puede explicar la disteria y el malestar, pero no puede explicar la disnea, ¿no? A no ser que sea unas amígdalas que estén colapsando o un absceso retrofaríngeo que esté como obstruyendo. Normalmente la faringitis no va a producir disnea, pero igual podría ser algo respiratorio, ¿no? ¿Verdad? Ahora, con los antecedentes que tiene, ¿qué antecedentes tiene? Es asmático. Con eso, que es lo más probable, que sea faringitis, que sea asmático, ¿verdad? Entonces, hasta allí, eso es lo más probable. Ahora vamos a la exploración. A ver, leo. Exploración general. Temperatura 33.3 grados centígrados, presión arterial de 125/66 miligramos de mercurio, presión cardíaca de 75, satura 100%, aire ambiente, la frecuencia respiratoria 16, peak flow, pico de flujo respiratorio máximo de 400, se desconoce el basal, buen estado general, pese a la fiebre, consciente y orientado, bien nutrido, hidratado y perfundido, eusnéico, coloración mucocutánea normal, no lesiones cutáneas, no rigidez de nuca ni otros signos benignos, amígdalas hipertróficas e hiperémicas con exudado blanquecino, pequeñas aeropatías submaxilares bilaterales inflamadas y dolorosas, ocultación cardíaca normal, ocultación pulmonar normal, sin broncoespasmo, abdomen blando y depresivo sin dolor a la palpación y signos de peritonismo, no se palpan visceromegalias y Extremidades inferiores. normal. Muy bien, con esa exploración física, ¿qué deducen? ¿Y por qué la disnea? Puede ser por Hipertróficas, hiperémicas no significa que estén ocluyendo, y de hecho no están ocluyendo porque ahí dice eusnéico, saturación normal. Es decir, el paciente no llega con disnea, tiene historia de disnea. El paciente tiene disnea de 2 días de evolución, pero en el momento en que usted lo examina, no está disnea. Entonces, ¿qué debe suponer? Claro, faringitis, pero ¿por qué la disnea? ¿Está mintiendo y nunca tuvo disnea? Yo creo que cuando alguien se está ahogando, sí sabe lo que dice. Lo más claro, puede ser, pero lo más probable es que sí sea asma, sino que se automedicó con prednisona ayer y hoy y ya le pasó la crisis. ¿No, verdad? Eso es lo más Pero a probable. esa edad, 15 años. Claro, un paciente adulto puede tener disnea por año. Lo que pasa es que menos frecuente, porque se necesitan más inhibidores, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahora nada que ver con hemato. ¿Ya? Lo único raro es, lo único que
tengo un caso simple de faringitis, crisis asmática, que se acabó más opción. Ahora lea. Yes, you. Dice pruebas complementarias. La enfermera se me adelanta y le realiza un test rápido de estreptococo de exudado faringoamilanar que resulta positivo. Le han analizado una vía y me pide el volante de analítica. Se lo doy y le pido. Ya pues tomate una radiografía de tórax que es normal. Sí, se nota que no pidió, ¿verdad? Bueno, bueno, la enfermera se le adelantó y ya no son las enfermeras de los hospitales, ¿no? Ella misma dijo, ya ni la vieja cama de le pidieron el exudado faringoamilanar para el estreptococo, entonces sí, faringitis bacteriana, estreptocócica, hasta ahí todo perfecto. Ya le pusieron vía, ya le pidieron el examen y el médico dice, bueno, yo le estamos pidiendo que una radiografía, pero la radiografía estaba normal. ¿Ya? Hasta ahí no ha cambiado nada, hasta ahí seguimos pensando que es una faringitis y que es una resfriado. Bueno, le prescriben paracetamol y amoxicilina. Y al cabo de una hora el paciente asintomático y sin fiebre. Pero llegan los exámenes laboratorios. ¿Qué dice el doctor? Llega el resultado del analítico, creatinina, glucosa, urea, iones, GPT normales, leucocitos Ya había echado el pequeño. leucocitos 13.100, 77% neutrófilos, 10% linfocitos, 12% monocitos, 1% eosinófilos, hemoglobina 4.800, hemoglobina 8, hematócrito 26.9, volumen corpuscular medio 56.3, Hemoglobina corpuscular media. hemoglobina corpuscular media 16.7, concentración de hemoglobina corpuscular media 29.8, amplitud de distribución pericocitaria 20.7, planetas 255, INR 1.51 y TTP 24.63. Y después de eso, vuelve a hablar al paciente. Bueno, con esos resultados del laboratorio, ¿qué llama la atención? Hay una, entonces, anemia microcítica hipocrómica, ¿verdad? Hay una anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces, vuelven a explorar al paciente que no está en este momento ni pálido ni histérico. Preguntan por sangrados, la anemia no ha habido sangrados, no le encuentran antecedentes familiares y no tiene exámenes previos, ¿no? Le exploran, no hay petequia, no hay esplenomegalia, por su parte no hay neuropatías, excepto las de acá que tienen una explicación por la faringitis, ¿no? ¿Verdad? Ya, para que la paciente tiene una pequeña. Entonces, hasta ahora, lo único que tenemos es una anemia microcítica hipocrómica, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es la cosa más probable? Bueno, continuamos. Entonces se le piden perfil de anemia, o sea, perfil de hierro, ¿no? Ya de anemia en general. El doctor Leal. O sea, está, lo cual quiere decir que su médula ósea si está produciendo y no está desesperando porque, digamos, vitamina B12 y folatos normales. o sea, Se causa macrocitosis. entonces no estamos. GPT, POT y GPT normales.
ferroporina es una proteína de fase aguda y como tal su concentración sérica puede ser elevada en procesos inflamatorios. Muy bien. Entonces, miren ustedes. Estamos hablando del perfil de anemia, ¿no? Hasta ahora, en el manejo del paciente ya se han cometido varios errores, ¿no? Bueno, ¿cuáles errores se han cometido, doctor? ¿Cuáles errores se han cometido? Hasta ahora, en el manejo del paciente, ¿qué errores se han cometido? Aparte de que la enfermera se adelanta al médico. ¿Por qué un error de antibiótico? O sea, que en regla general los antibióticos Primero se corrige la anemia, luego se le da antibiótico, ¿qué opina? Bueno, el primer error fue pedirle cataxana. ¿Ya? Porque muchas de estas cosas no necesitábamos. ¿Ya? La poca sangre que tiene ya le queda sin falta. Pero no solo eso, aquí quiero que entiendan algo. Este paciente efectivamente ya veremos después que hay sarcopenia, pero este paciente tiene una infección bacteriana aguda, ¿verdad? Es una familia de precoz, así se vuelve precoz. ¿Sí? ¿Qué pasa durante una infección bacteriana aguda? Si ustedes estudiaron alguna vez bacteriología, deben saber que el hierro es importantísimo para el metabolismo de muchas bacterias. ¿Sí? Una de las cosas, de hecho, las infecciones crónicas producen anemia. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que el cuerpo hace de manera inespecífica para defenderse de las bacterias es autosecuestrar su hierro. ¿Ya? Así como vomita, se vacía, diarrea, así como tiene anorexia. Una de las cosas que hace para defenderse de las bacterias es agarrar el hierro de la sangre y meterlo a los tejidos. ¿Verdad? ¿Ya? Ustedes deben haber recordado, se hizo famosa la ferritina durante el COVID, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Se decían que los pacientes con COVID tenían la ferritina elevada. ¿Sí? Que era un marcador. De hecho, la ferritina la toman como uno de los reactantes de fase aguda, como un marcador inflamatorio. ¿No es así? Pero, ¿qué hace la ferritina? La ferritina es la forma en que el hierro se almacena en los tejidos, ¿verdad? Ahora, lo que realmente, si nosotros secuestramos el hierro y lo metemos en los tejidos, se va a aumentar la ferritina en los tejidos, ¿verdad? La ferritina sérica, en realidad, uno diría, ¿pero qué tiene que ver? ¿No? En realidad, el asunto es que empíricamente se ha demostrado, los estudios han demostrado que los niveles de ferritina de los tejidos son proporcionales a los de la sangre. Cada vez que se eleva la ferritina en los tejidos, también se eleva la ferritina en la sangre. Cada vez que se disminuye la ferritina en los tejidos, también disminuye la ferritina en la sangre. Deberíamos medir la ferritina en los tejidos, pero es mucho más fácil medir la ferritina en la sangre. Y como ya han hecho muchos estudios y han demostrado que tienen una muy buena correlación, entonces lo que hacemos es medir la ferritina en la sangre para saber cómo está la de los tejidos. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos elevada la ferritina en sangre, en realidad eso no importa, pero eso nos hace ver que está elevada la de los tejidos o viceversa. ¿Verdad? Cuando hay ferropenia, cuando hay pocas reservas en los tejidos, entonces también hay ferritina baja en sangre.
El hierro le tratamos de salir impuesto a los tejidos, entonces la ferritina elevada, ¿no? Aquí tenemos signos de ferropenia, porque está abajo en sangre el hierro, pero también está abajo en la ferritina. Normalmente, durante una infección bacteriana aguda, usted no debe pedir perfil de hierro, porque va a estar alterado por la infección bacteriana aguda. Entonces le va a salir valores no falsos, no son los valores que tiene el paciente. Y durante una infección bacteriana aguda, supongamos que diagnosticamos ferropenia. ¿Cuál es el tratamiento de la ferropenia? Dar hierro, pero no debemos dar hierro durante una infección bacteriana aguda, porque precisamente el cuerpo está tratando de esconder el hierro y nosotros No, ¿qué es? ya tenga bacteria. ¿Verdad? Entonces, y si no le vamos a dar hierro, entonces ¿para qué le diagnosticamos? ¿Verdad? Durante una infección bacteriana aguda, uno solamente tiene, si uno sospecha ferropenia, uno solamente tiene dos opciones: o podemos esperar o hay que transfundirlo, porque no hay más, no es el momento de darle hierro. Hay que curarle la infección y después diagnosticarle y tratarlo. ¿Ya? Entonces ese es el principal error allí. Pero bueno, pedirle vitamina B12 y folato cuando sabemos que es una anemia microcítica es como que no va a ser anemia megaloplástica con volumen corporal medio disminuido, ¿verdad? Y suponiendo que fuera un déficit de vitamina B12, le vamos a dar vitaminas en una infección bacteriana hoy. No sentó. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿para qué se hace el té de Kunz? El té de Kunz directo nos permite saber si hay anticuerpos, ¿verdad? No necesariamente autoinmunidad, puede ser isoinmunidad, autoinmunidad, pero nos permite saber si hay anticuerpos, si está positivo. Si está negativo, probablemente no hay anticuerpos, aunque a veces hay títulos muy bajos que no lo detectan, ¿no? Pero en todo caso, lo pedimos cuando sospechamos una anemia hemolítica. ¿Sí? Pero no hay signo de hemorragia, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir. Se le hizo un frote de sangre periférica, que es parte del estudio de anemia, y se encontró esto. ¿Qué hay? Hay diagnóstico, exactamente. La presencia de diagnósticos puede ser normal, pero en una proporción baja. Cuando hay una proporción muy alta de diagnósticos, eso ya no es normal. Y la enfermedad más característica que produce una diagnósticosis así de importante es la talasemia. Entonces aquí esto debe hacernos sospechar talasemia. El problema es que los datos no dan para ferropenia. ¿Ya? Ahora, ¿será que puede haber talasemia y ferropenia al mismo tiempo? Puede haber. ¿Sería mucha coincidencia? Sigamos. Resulta que no solamente encontraban diagnósticos, ¿no? Eso es lo que se nota más. ¿Ya? Lea, doctor. ¿Por qué
pálidos y con aumento de la claridad central. Se produce en anemia ferropénica. Esquistocitos, hematíes fermentados. Se produce en anemia microangiopática, en la hemólisis mecánica por la presencia de una prótesis valvular en el corazón y en las quemaduras graves. Cualquier cosa que rompa el hipocito, ¿no? Sí, ¿no? Llanocitos, hematíes planos con forma de sombrero mexicano. Imagen indiana. Se produce en la talasemia y en las hepatopatía. Elictocitos, hematíes con forma elíptica y oval. Se produce en la anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica y en la fibrosis, pero es típica de la electrocitosis hereditaria. Tienen esta forma los electrocitos del camello, de la salamandra y de la gallina. No creo que este sea el caso. Ya, eso. Sí, o sea, eso. Eritrocitos son normales en el camello de la salamandra y la gallina, pero aquí no. Ese no es el caso. No cree que sea un camello como la salamandra y la gallina. Bueno, sigamos. Lea, doctor. La talasemia, que es como anemia del mar, es una causa frecuente de anemia microcítica no ferropénica. El hierro de reserva suele estar ¿Por qué aumentado. le dicen anemia del mar? De ahí viene el nombre de la serie. ¿Por qué le dicen anemia del mar? Porque le daba más a las personas que querían ser tiene que ser un poco de- Ajá, Déficit que no más o menos prueba. nada por el déficit que es lo que se activan en los barcos. No, ese es el beriberi. No, La anemia, porque se produce en los países que están en la costa del Mediterráneo. Allí es mucho más frecuente la talasemia. ¿No? Sí saben cuál es el Mediterráneo, ¿verdad? A ver cuál es el Mediterráneo. Ese es el- ¿Por qué se llama Mediterráneo? En medio de dos tierras, es el mar que está entre Europa y África. Es el mar Mediterráneo. Está España, Francia, Italia, Grecia, todo eso. Es mediterráneo, sí. Y eso, en esos países es más frecuente la talasemia. ¿Ya? Es la anemia del Mediterráneo, la anemia del mar, sí. La anemia mediterránea. ¿No? De ahí también viene la expresión de la dieta mediterránea, ¿recuerdan? Sí. es característico que justo a cifras bajas de hemoglobina y el líquido o por lo menos particularmente muy bajo, el número de antígenos es elevado. El diagnóstico de talasemia requiere la práctica de una electroforesis de hemoglobina que pone de manifiesto un aumento de la fracción de la hemoglobina a 2 en la beta talasemia y de la hemoglobina F y la delta beta talasemia. ¿Se acuerdan qué es la electroforesis de hemoglobina? Sí, lo que hace con la A ver, ¿qué es una electroforesis? la separación de un peso de las diferentes proteínas mediante un peso molecular, donde importa cargas eléctricas. Correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de foro, ¿qué significa foro? Foro significa llevar o conducir, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra semáforo, ¿no? Porque es una señal de conducir, ¿no? Electroforesis quiere decir que la electricidad nos lleva a cada uno de diferentes lugares, ¿no? ¿Ya? Entonces utilizan la electroforesis con varias proteínas para separarlas, ¿no? Tienes una mezcla de diferentes proteínas, pero cada una tiene diferente afinidad eléctrica y entonces se van separando, uniéndolas en un campo eléctrico. Ya, entonces aquí podemos separar las fracciones de la hemoglobina y podemos ver en diferentes hemoglobinopatías, ¿no?
caso que nos ocupa es probable que la ferropenia del paciente sea causada por malabsorción, recesión intestinal en la infancia, que se recomienda tratamiento hierro y posteriormente repetir la electroforesis de hemoglobina para confirmar su talasemia. Apareció la recesión intestinal. Miren, en el paciente que usted encuentra anemia microcítica hipocrónica, casi siempre va a ser ferropenia, ¿verdad? Pero usted debe saber en qué momento lo examinamos. Ahora está dentro de la infección bacteriana aguda. Si estaba dentro de la infección bacteriana aguda, aguántese. Después le hace el perfil de hierro, ¿no? Le pide el hierro sérico, el hierro. Usted confirma que hay ferropenia. ¿Por qué hay que confirmarlo? Porque usted podría simplemente empezar a dar hierro, ¿no? Pero si usted le da hierro, normalmente si usted le da hierro a un paciente que tiene talasemia pura, ¿sí? Los pacientes con talasemia tienden a acumular hierro, tienden a hacer hemocromatosis. Y a un paciente con hemocromatosis darle más hierro, resulta que es tan fácil sacar el hierro del tejido, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna razón para sospechar talasemia, primero sea por antecedentes, por la fisonomía, por síndrome de Morris, por lo que sea, por diagnóstico de sangre periférica, por cualquier cosa, usted confirme la ferropenia. ¿Ya? Si de verdad es ferropenia, ¿sí? Independientemente de que haya talasemia o no, si de verdad es ferropenia, usted tiene que empezar a dar el tratamiento con hierro, ¿verdad? El tratamiento con hierro, esto no va, el tratamiento con hierro debe durar algún tiempo, que puede ser de varios meses, ¿no? Porque cuando usted da el hierro no se absorbe